Muy buenas noches. El programa de hoy es un programa diferente a los que hemos tenido anteriormente. Este Dilemas de hoy va a ser parte del análisis que ha venido haciendo Canal Capital sobre todo el proceso de las protestas que se han hecho a lo largo y ancho del país. Hoy hablaremos sobre los dilemas de la conversación en medio de la crisis y para eso tendremos tres invitados muy diferentes. El primero de ellos es Rodrigo Uprimi, que creo no necesita presentación porque es uno de los académicos más reconocidos y prestigiosos de este país. Rodrigo Uprimi es jurista e investigador de Justicia, fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y además es una de las voces más escuchadas, como lo había señalado, en el ámbito académico. Rodrigo, muchísimas gracias, un placer y un honor que estés acompañándonos en Dilemas. Muchas gracias por la invitación, Alejandra, y un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos ven. Rodrigo, hace un par de días, dentro de la conversación que se movió en las redes sociales y los diferentes analistas políticos, se hablaba de la posibilidad de declarar un posible estado de excepción y que esa era una de las opciones que tenía el gobierno nacional. Inclusive se alcanzó a hablar de que no solamente podía hacerse estados de excepción nacionales, sino también regionales o por municipios. ¿Qué es un estado de excepción? ¿Qué implicaciones tiene? De manera muy simple, un estado de excepción es un régimen especial que las constituciones establecen para que los gobiernos democráticos puedan enfrentar grandes crisis. Pueden ser crisis sanitarias, como la que se está viviendo con la pandemia, crisis de orden público, a veces guerras internacionales. Y la esencia varían, pero la esencia de los estados de excepción es que hacen dos cosas. Permiten limitar más severamente los derechos que en periodos ordinarios. Por ejemplo, en periodos ordinarios el derecho de protesta admite limitaciones muy, perdonen la expresión, limitadas, pero durante un estado de excepción puede llegarse hasta prohibir las protestas. Y entonces se pueden limitar más fuertemente derechos. Y lo segundo es que concentra poder en el Ejecutivo, en el gobierno. Es decir, cosas que en periodos ordinarios el gobierno no puede hacer, como legislar, sacar decretos con fuerza de ley, el estado de excepción lo permite. Esa es la idea central de los estados de excepción aquí y en Cafarnaúm, en todos los países del mundo. Una vez se tiene esa idea, puede haber variaciones. Entonces hay unos estados de excepción que están más orientados, en algunos países se hace una variación según la gravedad. Entonces hay unos que permiten unas cosas y otros que permiten otras. Por ejemplo, en España se distingue entre estado de alarma y el estado de sitio. O en otros es por la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en Colombia se distingue el estado de conmoción interior, que es por problemas de orden público, y el estado de emergencia económica y social, que es por calamidades naturales o por crisis económicas, y las facultades que tiene el gobierno en una y otra son distintas. Entonces, ¿por qué los estados de excepción generan tantas discusiones? Porque en general a veces son necesarios. Hay crisis que solo se pueden enfrentar con un estado de excepción. Pero a veces los gobiernos los aprovechan para tomar medidas autoritarias innecesarias o para legislar en cosas que no tienen que ver con la emergencia o para, y en los casos más graves, mutar autoritariamente el Estado democrático a una dictadura. Rodrigo, Si uno quiere tomar... Sí. Rodrigo, se toma la decisión de llamar a un estado de excepción, digamos en el caso colombiano de conmoción interior, como lo señala, si estamos en un momento de gran crisis. ¿Por qué se pudo haber considerado en algún momento la posibilidad de un estado de excepción? ¿Es ese el tamaño de la crisis que tenemos, que la salida tendría que haber sido o podría haber sido un estado de excepción en lugar de un escenario de diálogo? Yo creo
que ahí hay que distinguir dos cosas. Si se dan los supuestos para que se declare una conmoción interior y si es bueno o no que se declare una conmoción interior. Para ver los supuestos para que se declare una conmoción interior en el orden jurídico colombiano y siguiendo la jurisprudencia de la Corte, tratando de presentarla de manera muy sencilla, porque la Corte a veces la ha vuelto un poco barroca, pero de manera muy sencilla. La Corte lo que examina cuando se declara un estado de excepción es un poco que los hechos invocados por el gobierno para declararlo, en Colombia el estado de excepción lo declara el gobierno con la firma de todos los ministros y tiene control automático de la Corte Constitucional. Entonces, que los hechos que invoca el gobierno existan es lo primero, con lo que la Corte a veces llama un juicio de realidad. Luego, que sean de la gravedad suficiente para justificar un estado de excepción, según su distinta naturaleza, la naturaleza del estado de emergencia o del estado de conmoción interior. Y tercero, lo que la Corte llama el juicio de suficiencia. Es decir, que la crisis no pueda ser enfrentada con los mecanismos ordinarios de gobierno. Yo creo que la crisis que hoy vivimos es gravísima. O sea, que en pocos días de protestas hayan muerto por abusos policiales. Hemos visto policías disparándole a manifestantes o por las violencias generadas en las protestas. Han muerto aproximadamente, o a veces algunos dicen que más de 30 personas. Y haya muchos desaparecidos, es una situación gravísima. El interrogante, a mi juicio, es el juicio de suficiencia. ¿Qué es lo que necesita hacer el gobierno que no puede hacer con los medios ordinarios de gobierno? Y ahí el presidente tendría que explicarnos para qué lo necesita. Si lo necesitas para controlar las protestas, no. Ahí tiene los medios ordinarios de gobierno. Si lo que quiere es suprimir las protestas, sí necesitaría el estado de excepción, pero la pregunta que uno se hace es si eso es democrático y si eso es conveniente, o si la alternativa es mejor el diálogo, y yo creo que obviamente es la segunda. Que se hagan los diálogos para distensionar y luego que haya un mecanismo de desescalamiento de la violencia, y ese escalamiento de la violencia pasa por lo que algunos de nosotros hemos llamado el escalamiento de los derechos humanos. O sea, que se pongan los derechos humanos en el centro del manejo de la crisis. Y yo creo que ahí se podría lograr un desescalamiento de la violencia acompañado del diálogo que permita, que evite que la crisis se profundice y permita salidas democráticas a la misma. Por eso creo que en este contexto una declaratoria de conmoción interior sería totalmente inconveniente. Rodrigo, creo que afortunadamente hemos llegado a la salida del diálogo. Y tanto desde el gobierno nacional como en los diferentes sectores sociales y políticos se ha reconocido que sí hay una posibilidad de salir de la crisis, y es hacer eso que se dejó de hacer, y era avanzar en la gobernabilidad democrática, es decir, avanzar en el diálogo entre las partes, en escuchar qué es lo que está pasando en la ciudadanía y tratar de generar una conexión entre aquello que quizás en la pandemia quedó en una cápsula, pero que puso a la vista la reforma tributaria, pero que no es solamente el tema de la reforma tributaria. Se está hablando de un diálogo con los diferentes sectores sociales. Se habla con los estudiantes, se habla con las juntas administradoras locales, se habla con los alcaldes de los municipios PEDET. Hoy estuvo la Corte, estuvieron las Cortes en Presidencia de la República, pero faltan otros sectores, faltan otras voces. ¿Cómo ven los temas, los actores que está invitando el gobierno y esos posibles temas de agenda que no parecieran verse con esos actores que están invitados? Yo lo que creo es que el diálogo es la salida, pero que los primeros gestos de diálogo que ha dado el gobierno, infortunadamente, no son los mejores. ¿Por qué? Porque cuando uno oye muchas de las declaraciones del presidente de la República
o del partido de gobierno, el Centro Democrático, el diagnóstico que suelen plantear es que las protestas serían obra esencialmente no de unos problemas no resueltos acumulados que requieren ser enfrentados, sino de unos vándalos o de la infiltración incluso del ELN o de las disidencias de las FARC o de otros grupos criminales, y entonces tiene una lectura criminalizada de la protesta. Y obviamente en la protesta ha habido actos criminales y ha habido vandalismo y todo eso es condenable, pero esas protestas surgen de problemas acumulados y de una profunda crisis de representación de muchos sectores que no se sienten representados por los partidos y no se sienten representados en el gobierno y que quieren tener voz. Entonces, que haya primero esa lectura y el gobierno no haya hecho un gesto claro en decir, por ejemplo, ningún abuso policial será tolerado. Los abusos policiales o los abusos de la fuerza pública serán investigados y sancionados, sino que, infortunadamente hoy en la declaración de los presidentes de las Cortes prácticamente tienen el mismo diagnóstico, no hablaron de las violaciones de derechos humanos gravísimas que se han cometido en estos días, sino únicamente los actos de vandalismo, y las dos cosas son gravísimas. Que algunos hayan intentado matar policías, eso es inaceptable, pero que agentes de policía hayan matado ciudadanos en protesta es aún más inaceptable. Entonces, lo primero es que debe aceptarse esa situación grave de derechos humanos que requiere una investigación y sanción, porque empezar también un diálogo silenciando las violaciones que ocurrieron pone a quienes entran en el diálogo en una situación muy compleja, porque se les puede imputar que están lavando la cara al gobierno frente a los atropellos cometidos. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros dilemas, es cómo desescalar reconociendo los abusos que se han cometido, los actos de vandalismo que requieren ser investigados y sancionados, pero sin estigmatizar la protesta. Una vez eso se haga, o al tiempo que eso se haga, el diálogo, el gobierno tiene que hacerlo efectivo y que no se convierta en esa conversación nacional del 2019 que no condujo a nada. O sea, casi que lo único que salió de la conversación nacional del 2019 fue que el gobierno apoyaba el Tratado de Escazú, pero el gobierno no fue capaz ni siquiera de hacerlo aprobar en el Congreso, de tal manera que hoy ni siquiera somos parte del Tratado de Escazú. Entonces, yo creo que tiene que ser un diálogo efectivo. Y para que ese diálogo sea efectivo, a mí me resulta difícil entender que el gobierno se reúna primero con las Cortes y no con el Comité del Paro. Hasta donde yo sé, las Cortes no están en paro. Entonces, ¿para qué dialogar con ellas? Con las Cortes uno se entiende con los mecanismos institucionales. Y decir que con el Comité del Paro se va a reunir el lunes, cuando estamos en esta situación tan dramática, son cosas que le quedan a uno difíciles de entender. Aquí parece, Rodrigo, que hubieran unas lecturas muy equivocadas del gobierno frente a lo que está pasando, pero no solamente en términos de contenidos, sino también de tiempos. Usted tiene toda la razón, es decir, la agenda la precede una reuniones con las instituciones, cuando precisamente lo que señala es que las instituciones no están en paro. Y los que están en la calle son precisamente los que están pidiendo reivindicaciones diversas, porque pertenecen a diferentes sectores y diferentes grupos. En ese contexto, cuando estamos viendo que las protestas son tan diferentes en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Medellín, es decir, hay un detonante común, pero hay unas reivindicaciones inclusive no solamente sectorales, sino regionales. Este diálogo, como está diseñado, que se ve muy formal, el lunes con los estudiantes, el martes con alcaldes PEDET, el miércoles, no sé, con empresarios o con partidos políticos, sí puede lograr desactivar
los discursos de polarización y de odio que además ya están presentes en las marchas y que lo que también ha generado es violencia contra aquellos que están protestando pacíficamente, o estamos alargando el proceso de negociación y de poder encontrar un clima diferente para poder hablar de los problemas del país? Yo creo que hay que combinar un desescalamiento real. Ahí yo creo que también el Comité del Paro tiene responsabilidades importantes. Yo creo que para quienes han promovido el paro y quienes apoyamos sus razones ya pueden reclamar triunfos fundamentales, como que se hubiera retirado una reforma tributaria que, aunque tenía algunos elementos buenos, obviamente era inoportuna y obviamente no se buscaron consensos y obviamente no se puso a tributar a los que más tienen en Colombia, y eso generó toda esa indignación. Y a partir de eso hacer un compás de espera para ver si este diálogo es o no efectivo. Entonces ese creo que es la responsabilidad, digamos, de la oposición y de quienes han promovido las protestas y movilizaciones. Y de parte del gobierno es dialogar efectivamente con quienes lo controvierten, no dialogar con los amigos y no dialogar para defender al gobierno, sino para llegar a pactos genuinos. Yo estuve en algunas de las sesiones de la Conversación Nacional del 2019 y eran funcionarios del gobierno defendiendo el programa de gobierno. Eso no es un diálogo, eso no es una negociación, eso no es realmente la búsqueda de acuerdos. Entonces, si lo que va a surgir de aquí es algo semejante, sería grave. Pero yo creo que es el camino. El camino es genuinamente de parte del gobierno reconocer que son necesarios acuerdos en temas fundamentales. En ese sentido, hay a veces noticias buenas. Yo creo que la comunicación que sacaron ayer los rectores de 8 de las principales universidades del país, como la Nacional, la de Antioquia, los Andes, la Javeriana, el Externado, etcétera, de abrir espacios académicos para reflexionar sobre problemas fundamentales como el problema de la implementación del Acuerdo de Paz y la construcción de la paz, el problema del derecho a la salud y de reconocer las debilidades del sistema de salud para garantizar una salud efectiva, el problema de no quedarse en una reforma tributaria, sino pensar en un verdadero pacto fiscal en los términos de la CEPAL, es decir, la idea de que los temas tributarios no son temas puramente de técnicos y puramente para garantizar estabilidad macroeconómica. Obviamente los elementos técnicos y la estabilidad macroeconómica son muy importantes, pero que es un tema donde la sociedad define sus prioridades y las prioridades deben ser garantizar los derechos de los más vulnerables. Entonces creo que eso abre unos espacios que deberían aprovecharse para realmente materializar la búsqueda de acuerdos. Muchísimas gracias. Creo que aquí lo que estamos empezando es una nueva etapa, espero yo, después de todas las protestas, donde podamos encontrar diferentes escenarios de diálogo, diferentes caminos de diálogo y la posibilidad de poner diferentes también agendas sobre la mesa que desactiven la violencia y que pongan en cuestión además todos los hechos que han venido pasando en esta última semana, que ha afectado de manera particular a los jóvenes, a los estudiantes de las diversas regiones del país. Así que muy seguramente estaremos de nuevo hablando sobre el contenido del diálogo y los alcances que este puede tener. Muchísimas gracias, Rodrigo, y nos vamos a una pausa. Regresamos a Dilemas de las conversaciones en medio de la crisis. En este segundo segmento nos acompaña vía Skype Fernando Giraldo Castro. Fernando es profesor de la Universidad Javeriana y también de la Universidad del Norte. Pero sobre todo, él nos está acompañando porque ha sido asesor político y también estratega en materia política. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Alejandra, un saludo muy especial para ti, para todos y muchas gracias por la invitación. Espero que sea de alguna utilidad los aportes que yo pueda hacer. Pues Fernando, muchísimas gracias. No puedo dejar de hacer la primera pregunta y es cómo se ha vivido el paro, la protesta en la costa Caribe y de manera particular en Barranquilla. Yo creo que de manera general las protestas que se han dado en Barranquilla más o menos están como en la misma línea y la misma frecuencia de cómo se han manifestado todos estos reclamos y estas protestas ciudadanas en todo el resto del país. Quizás ha sido menos fuerte, digamos, ha habido menores expresiones de violencia, de parte y parte, digámoslo así, de vándalos que probablemente se han podido infiltrar en las protestas, y por parte de la fuerza pública ha sido un poco más cauta si lo comparamos con otras regiones del país. Pero en general ha sido muy fuerte, había una situación muy tensa en buena parte de la población. Eso es como lo que uno puede percibir así muy, digamos, subjetivamente, valga la redundancia, pero tiene mucha intensidad con el resto de Colombia. Muy bien, ahora sí hablando con el analista y hablando con el estratega político, Fernando, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo un gobierno llega a una situación de protesta, una situación además que se va escalando, donde tenemos graves cuestionamientos frente al uso desproporcionado de la fuerza pública, donde de día pasan unas marchas tranquilas, de noche se sale de control, especialmente en algunas ciudades que ha pasado en Cali, en Medellín, en Bogotá? ¿Qué fue lo que le faltó al gobierno para que no estuviéramos en esta situación? Yo creo que aquí hay unos problemas como en un nivel de más largo plazo, unos problemas que son estructurales, que se han acumulado. Es una sociedad que ha tendido a ser especialmente muy excluyente y poco justa desde el punto de vista social. Y quizás la población ha esperado durante mucho tiempo que esto se resuelva. Hemos tenido un conflicto que una vez que llegamos a un acuerdo de paz importante recientemente, se creía que nos podíamos mirar a la cara y podíamos atender nuestros problemas de la mejor manera, con inclusión, a través del diálogo, de una concertación, pero sincera, mucho más honesta, si se quiere, sin tantos cálculos y estrategias políticas, y entonces no haber aprovechado, digámoslo así, la oportunidad de desescalar el conflicto que hemos tenido, de poder dedicarnos como a construir e implementar la Constitución de 1991 y prestar mayor atención a aquellos factores desestabilizadores, a la falta de desarrollo económico para que sea compartido. Eso se acumuló y ahí estamos frente a un problema que cada vez la deuda social es mayor, pero eso es un problema, digamos, de orden estructural. Lo otro es un tema más de corto plazo. Y es que en el 2019 se dieron unas multitudinarias manifestaciones y protestas en Colombia por reclamos sociales múltiples, muy diversos, en todo el país. Algunos eran elementos generales, como todos los conocemos, de reclamos por salarios, de mejores condiciones de vida, de salud, de educación, pero además reivindicaciones también particulares en regiones, en localidades. Y los gobernantes locales y regionales un poco amarrados o constreñidos a no poder atender directamente, quizás por un excesivo centralismo que todavía tiene el sistema y la República Colombiana en el manejo de los problemas sociales y económicos. Y esos problemas del 2019 no fueron atendidos oportunamente. Yo incluso sospecharía que la dilación a la que se sometió todo ese proceso de intento de diálogo, mesas escalonadas pero desagregadas, disueltas, digámoslo así, y que no concluyeron, coincidió con un tema muy particular que es el tema de la pandemia, que acumuló un factor adicional para acelerar esta crisis. Y es, a mi modo de ver, las debilidades, las dificultades para que el gobierno manejara con mejor éxito la pandemia. Fernando, esos tres problemas, unos problemas acumulados, sí. Fernando, una pregunta ahí, antes de que podamos seguir en los problemas acumulados, ¿estamos viendo exactamente el mismo esquema de las negociaciones con los que se intentó dar un paso adelante después del 25 de noviembre? ¿Es el mismo esquema o estás viendo un esquema diferente, otros actores, otra agenda? A ver, tal como arrancamos, después de que el gobierno anunció el retiro de la reforma tributaria, o que le pide al Congreso que por favor la hunda, que la archive, tal como se arranca metodológicamente la negociación, pareciese que estuviéramos repitiendo la historia del año 2019-2020. Y es altamente riesgoso porque la situación hoy ha escalado mucho más que en el pasado.
Adicional a que habría que decir que en el 2019 se presentaron unos fenómenos que creíamos superados con la Constitución de 1991 y era que no íbamos a violar tan flagrantemente los derechos humanos para atender las protestas o los reclamos ciudadanos. Pero la metodología que está utilizando el gobierno me da la impresión de que es la misma y fracasó. Y fracasó aunque estaba cubierto por el tema de la pandemia y por el miedo que tenían los ciudadanos por el tema del virus. Pero como el miedo parece que le pierde al virus, y entonces el desespero de la población hace que se reclame, yo creo que el gobierno está entendiendo mal el problema metodológicamente y que lo conduce también a que afecte el contenido, porque está diciendo que él tiene una agenda y no está incluyendo en la agenda, en las conversaciones que inicia con lo que llaman la institucionalidad para después hablar con los ciudadanos, como si no hiciesen parte de la institucionalidad, ya ahí desagrega todo, pero por el otro lado lo que está diciendo es que no atiende con la urgencia los reclamos ciudadanos y decide reunirse con lo que llaman la institucionalidad, como si el problema principal estuviera en la institucionalidad. Es que los ciudadanos no están cuestionando la institucionalidad. Digamos, uno diría, bueno, ¿qué va a hablar el presidente de la República con los presidentes de las Cortes hoy? O sea, el problema no es con los presidentes de las Cortes. Hay un problema metodológico grave que puede conducir a un fracaso en el contenido de la agenda, incluso la que propone el gobierno, pero con mayor razón cuando no está incluyendo todo lo que están diciendo, se está planteando por los reclamos ciudadanos. Salud, reforma pensional, el tema de los derechos humanos, el tema del respeto a la protesta misma, el que se investiguen los excesos de la fuerza pública. Fernando, ¿cuál sería entonces esos temas que deberían involucrarse en la agenda? Pero creo que además de mirar esos temas que estás ya empezando a enunciar, los que debería involucrarse en una agenda de diálogo, quizás también una de las preguntas del millón es con quién dialogar. Como lo señalaste, es una movilización que es fragmentada de muchísimos sectores sociales de la ciudadanía. Aquí no hay una movilización de instituciones que están reclamando falta de democracia o una crisis institucional en sí. ¿Cómo se podría entonces, y ahí sí realmente como estratega político, cómo se podría recomponer entonces un escenario de diálogo para salir de esta encrucijada? A ver, entonces, son como las dos cosas. Rápidamente, entonces, Alejandra, creo que hay unos temas que tienen que estar en la agenda y no solamente los que el gobierno plantea para poder involucrar a toda la sociedad. Salud, el tema de la democracia debe ser un compromiso de todos y no solamente de los ciudadanos, sino también del gobierno y de las élites y de lo que llaman la institucionalidad. La implementación y respeto a la Constitución colombiana es un tema importante. El respeto al acuerdo de paz y el cumplimiento de el derecho a la protesta, los derechos humanos, la educación y también el control de la actuación de la fuerza pública. Todo en el plano de una convergencia nacional. Entonces, ya el método, ¿cómo hacerlo? Hay que partir con sinceridad de que debemos buscar un pacto total de convergencia nacional. Y ese pacto total de convergencia nacional implica, primero, no echarle más gasolina a esto que ya es suficientemente grave. Entonces los reclamos de que haya conmoción interior es lo último que el gobierno debería hacer, porque lo que va es a exacerbar mucho más los ánimos de buena parte de la ciudadanía. Desactivar todos los focos que se puedan desactivar y atendiendo los reclamos, algunos de los cuales son locales y regionales. Entonces hay que autorizar, confiar y delegar, respetando las autoridades locales para que ellos puedan atender directamente a aquellos que se pueden resolver en el plano de lo subnacional, o sea, en el municipio, en la provincia, en el departamento. Respetar los derechos humanos. Yo digo que esos tres elementos son fundamentales para decirle a los promotores del paro en todos los niveles y así estén desagregados o así estén acumulándose sin que tengan un solo norte coordinador, que se pueden ir atendiendo pequeñas cosas mientras vamos discutiendo los temas que son estructurales para irlos atendiendo en mediano y largo plazo, pero ir respondiendo a cosas que hoy podemos responder. Mira, hay un aspecto que me parece absolutamente interesante y que sí creo que indiscutiblemente es uno de los factores que le falta, del que carece este gran diálogo nacional, y es que no solamente el tema hace referencia a lo que está pasando en el centro del país, al ejecutivo del país, sino también hay unas agendas que son muy locales. No es lo mismo los temas de las agendas de las protestas de Cali, de Bogotá, de Medellín, de la costa Caribe. ¿Cuáles serían esos temas de la costa Caribe, Fernando, que tú consideras que deben mirarse de manera particular, de forma regional, y que desde ahí debería poderse generar un consenso? Mire, así como hay temas
locales en el Cauca, que es con los indígenas, y en el departamento del Valle, de Cali en particular, que es un tema de empleo, una ciudad que ha sido receptora de desplazamiento humanitario del Pacífico y del sur de Colombia, y entonces hay que atenderlo y no estar marginando por barrios a la ciudad que se atiende de manera discriminada, digámoslo así. Es un tema que se puede resolver localmente. En el Caribe, por ejemplo, yo le digo, los temas de educación, los temas de salud, de agua potable, son temas absolutamente cruciales. Y los temas de unas barriadas en ciudades muy complejas, como es Cartagena, Barranquilla, que cuentan con 60-70% de la población que vive en la miseria y la pobreza, exige una atención particular y hay que hacerlo con la institucionalidad regional, con los ciudadanos locales. Y esos temas, algunos son de alcance nacional, pero que pueden ayudar a resolver localmente con los recursos que tienen los municipios. Pero no puede haber una pretensión de controlar el territorio desde la nación cuando hay cosas que son de tipo subnacional. Entonces yo creo que son temas que son urgentes y el tema del empleo. Y recordemos también una cosa muy importante. Hay que involucrar en la negociación que llaman institucional a la institucionalidad informal de este país. Más del 50% de Colombia en las actividades económicas y sociales son informales. Entonces no podemos excluir al 50% que vive en la informalidad si es que eso se coloca como contrapuesto a la institucionalidad formal. Porque si se va a resolver a partir de la institucionalidad, va a fracasar. O sea, es lo que no se recomendaría. Hay que tener un espíritu muy amplio, dispuestos, yo digo mucha sinceridad, mucha honestidad y no estar descalificando a todo el mundo ni de lado y lado. Y obviamente que en esas condiciones las protestas pueden ser más pacíficas por un lado y también que sean los ciudadanos los que terminen arrinconando el vandalismo que se da en las manifestaciones. Pero ese vandalismo no puede excluir o ilegitimar la protesta de los ciudadanos. Fernando, partamos de que funciona este gran diálogo nacional. Pongámonos en ese imaginario que logramos encontrar unos mecanismos de salida. ¿Qué pasa con lo que queda en esa agenda? Estamos a un año de elecciones. A menos ya de un año de elecciones a Congreso, vamos a estar a un año de elecciones de la Presidencia de la República. Es decir, ¿esa agenda es para qué? ¿Esa es una agenda para construir programas políticos por parte de los diferentes candidatos? ¿Es una agenda para llevarla al Congreso de la República? ¿Es una agenda para resolverlo en el nivel local? ¿Es el resultado de este diálogo para qué sería? El resultado de ese diálogo debe ser como la convicción, el convencimiento y la legitimidad que los ciudadanos le den a una cosa que en realidad se llama un pacto nacional y una convergencia nacional, por construir un país mucho más equitativo y justo. Y sobre esa base puede que las elecciones del año 2022 y el próximo Congreso y el próximo gobierno sean un alto en el camino, sean como una especie de otra etapa, pero desde ahora debe proyectarse una cosa en el largo plazo. Por ejemplo, el gobierno retira la reforma tributaria, pero va a hacer una nueva reforma tributaria. Entonces, que no vaya a incurrir en el error de con otro nombre hacer lo mismo que se acaba de caer por el reclamo de los ciudadanos y que el gobierno decide aceptar. Entonces hay cosas que se pueden resolver. Uno diría, en concreto, si van a hacer una nueva reforma tributaria, ¿por qué no se preocupan más por recaudar evasión? ¿Por qué no se preocupan más por suspender los 14.5 billones de pesos para comprar unos aviones de guerra como si nosotros estuviésemos en guerra con otra nación? ¿Por qué no se preocupan más por la promesa que hace la ANDI, que acaba de decir, estaríamos dispuestos transitoriamente a pagar un poco más de tributos para atender inmediatamente necesidades que están reclamando los ciudadanos ya, mientras salimos de esta crisis tan profunda, en parte agudizada con el tema de la pandemia y una mala gerencia pública de ese tema? Y entonces, mientras ganamos tiempo, y también hay que decir, el Estado tiene que reducir su gasto drásticamente. No puede ser que el Estado incremente los gastos porque los ciudadanos no lo toleran, no lo pueden tolerar, están en una situación de agotamiento, hay una desesperanza. Entonces yo creo que hay cosas que son de ahora, pequeñas, pero en positivo, y dejamos para el próximo gobierno y Congreso que tenga la grandeza de darle continuidad a ese pacto que haga ahora el gobierno con todo Colombia. Es decir, el pacto que pueda salir de ahora es un pacto que debería poder tener continuidad, porque no es solamente un pacto con el Ejecutivo, sería, si te entiendo bien, un pacto de país donde hay unas agendas mínimas que los diferentes partidos que vayan a la competencia electoral y candidatos deberían por lo menos acoger esa agenda mínima. Yo creo que sí, Alejandra, y en este sentido diría, así como el gobierno debería preocuparse menos por tener una posición de fuerza para negociar con los ciudadanos,
entender que hay un reclamo que es justo, que si le parece que es justo, es tan simple como hay urgencia de sentarse con ellos para calmar los ánimos un poco también y de poderles decir, a ver, desactiven un poco esto, hablemos, pero hablemos ya, sentémonos y lleguemos a acuerdos inmediatos. No se llegarán a acuerdos grandes para dentro de 48 horas, pero por lo menos sí la disposición de dialogar inmediatamente. O sea, ya y con sinceridad, no para empezar ahora una discusión de cuál es la agenda y cuál es el método. No, hay unos puntos que se requieren con urgencia. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento político de los ciudadanos. Y de esa misma manera yo diría, todos los candidatos, todos los partidos, en esa perspectiva, deberían pensar en que no importa las diferencias ideológicas, con el método que consideren, hay puntos que deben ser comunes y es profundizar ese acuerdo en los próximos 4 años del próximo modelo de gobierno que llega en el Congreso y el Ejecutivo. Ese es un compromiso que hay que adquirir los partidos políticos. ¿Y si crees que es posible no solamente estamos en un contexto, digamos, de la crisis institucional, sino que ese contexto de crisis tiene un telón de fondo absolutamente claro, y es la tensión, los discursos de odios, pero además la profunda polarización entre las organizaciones políticas, donde claramente estamos viendo dos bloques y la descalificación explícita entre los dos bloques? ¿Crees que sí es posible mayor grandeza por parte de los partidos políticos y de las dirigencias? Yo creo, Alejandra, que no tenemos alternativa que insistir en esto, porque ese es el reto que tenemos y el desafío. O lo logramos o nos hundimos mucho más en esta crisis, en el pantano, digámoslo así, de esta crisis y la pérdida de legitimidad de todo el sistema. Es que no se nos olvide que lo que está ocurriendo es no solo la pérdida de legitimidad del gobierno, es que detrás de la mala reputación que uno percibe en los estudios de cultura política, en las encuestas, frente a lo que pasa con el gobierno, el Congreso de la República, los partidos, todo esto, los ciudadanos están participando en política, solo que no lo están haciendo a través de los partidos. Lo están haciendo a través de redes sociales, lo están haciendo directamente en las calles, lo están haciendo de múltiples maneras, a través de medios alternativos de comunicación, de aproximación, de percibir las cosas de una manera, están buscando nuevas maneras de vivir. Si no lo hacemos, pagaremos caro todo esto y nos exponemos todos. Yo creo que no tenemos alternativa. Si la dirigencia política del país no entiende que de ellos dependen fundamentalmente el éxito de esto, mostrarán la grandeza de ser las élites. Yo sí reconozco, sé que aquí esta Colombia está viviendo dos grandes Colombias. Yo creo que hay una Colombia mucho más democrática, moderna, mucho más incluyente, que cree que hay que discutir tranquila y serenamente los problemas, pero hacerlo sin soberbia, con mucha humildad, digámoslo así. Y por el otro lado, hay enclaves autoritarios. Aquí hay una democracia nacional que está afectada por muchos enclaves autoritarios de carácter subnacional y local que están minando la democracia nacional. Entonces le corresponde al gobierno, al Congreso, a los partidos y en abstracto incluso a la academia, a la ciudadanía, entender que estamos en un cruce. O arrancamos para el autoritarismo o consolidamos la democracia. Bueno, nos tocará decidir. Si tomamos una mala decisión, pagaremos caro todo esto. No tenemos alternativa que insistir y decirlo, el argumento, la palabra, respetando a los demás, pero nunca ni aceptando el vandalismo, pero menos todavía que los agentes del Estado violen flagrantemente los derechos de los ciudadanos. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación sobre los dilemas precisamente de las conversaciones que se inician en medio de la crisis de la protesta. Así que nos vamos en este momento a una pausa y regresamos con la exgobernadora del Valle del Cauca y actual presidente del partido de la U, la doctora Dilian Francisca Toro. Regresamos a los dilemas de la conversación en medio de la crisis que ha traído el paro. El día de hoy ya hemos hablado sobre estos dilemas con un reconocido académico, el doctor Rodrigo Primi, un estratega político y analista político, el doctor Fernando Giraldo, y no nos podía faltar la mirada de alguien que toma decisiones, que ha estado en la política, que es un decisor político. Es para mí un placer presentarles a la doctora Dilian Francisca Toro, ex senadora de la República, ex gobernadora del Valle del Cauca y actualmente presidenta del partido de la U. Presidenta, muy buenas noches, un placer saludarla. Muy buenas noches, Alejandra, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes del Canal Capital.
La conversación de hoy es sobre los dilemas que se generan a partir de la apertura del diálogo propuesto por el gobierno, pero yo no puedo iniciar esta conversación sin preguntarle qué pasó en Cali, cómo está Cali y qué es esto tan grave que se ha desencadenado socialmente en la capital del Valle del Cauca. Bueno, primero tengo que decirle, Alejandra, que el Pacífico colombiano es de las regiones más olvidadas de nuestro país. Tiene una deuda histórica muy grande y Cali recepciona la migración de todas esas inconformidades y toda esa problemática que vive el Pacífico, pero además, por supuesto, problemáticas de ciudad, problemáticas de una ciudad grande, una ciudad que no solamente tiene sus habitantes, sino de muchas más ciudades, y eso pues hace que el conflicto, la problemática social, económica, sea mucho más profunda. Y precisamente empezó a evidenciarse en las marchas del 21 de noviembre del año 2019, donde salieron a marchar precisamente a expresar esas inconformidades y esa deuda social. Y por supuesto hubo marchas que fueron bastante pacíficas, pero otras también muy violentas. Pensamos y se pensó que con la llegada de la pandemia se empezaron a hacer unos diálogos, se pensó que se había olvidado un poco el tema de la problemática, pero con la pandemia empeoró y se evidenció mucho más los problemas sociales y económicos, tanto que se nos aumentó la pobreza al 42%, hay 3,5 millones más de pobres, más de 2,5 millones de personas en extrema pobreza, el 17% de personas que no comen sino una vez al día. Eso lógicamente pues genera unas inconformidades, problemas sociales y económicos que por supuesto salen a expresarse, y eso es lo que estamos viendo hoy en esta marcha en Cali y en el Valle del Cauca. Claro, como le decía, Cali tiene pues toda esa migración y eso pues ha empeorado. Lo más importante es que no podemos hacer que estas marchas se conviertan en focos de odio, en focos de destrozar, de violencia. Lo que tenemos que lograr es que sean marchas que realmente expresen lo que se siente, lo que se necesita, pero no de una forma violenta, sino pacífica. Presidente, y ahora sí, presidente del partido de la U, pone el gobierno nacional una propuesta de agenda. Dentro de la propuesta de agenda están unos diálogos con las organizaciones políticas que se empiezan a dar, algunos el día de mañana, otros la próxima semana. ¿Cómo va el partido de la U a ese diálogo? ¿Cuáles son los temas de agenda y las consideraciones que ustedes están llevando a esa conversación? Pero además, viéndolo usted en Cali, ¿no estamos volviendo al centralismo? ¿No le va a tocar a usted coger un avión y venir a Bogotá cuando lo que está pasando precisamente en el Valle del Cauca quizás también necesita diálogo y soluciones territoriales? Alejandra, por supuesto, los diálogos y deben de ser también regionales, deben de ser municipales. Por supuesto, hemos venido hablando con el presidente. Yo fui una de hace 2 semanas o 1 semana y media que le estaba diciendo de que había que hacer diálogos, que había que hacer un gran pacto nacional, que teníamos que llegar a consensos, que la reforma tributaria solamente era un florero de Llorente, porque la problemática social que se tenía venía arrastrando desde hace muchos años. Entonces, que había que hacer un diálogo con todos los sectores, no solamente con los sectores políticos, sino con los jóvenes, con los estudiantes, con los del Comité del Paro, con los empresarios, con la sociedad civil. Ese es el diálogo que tenemos que hacer y pues por supuesto ojalá el presidente pudiera estar en Cali, gobernando desde Cali, tratando de solucionar esos problemas y empezando ese diálogo desde Cali, ya que hemos sido los más afectados precisamente por esta problemática que estamos viviendo y esta violencia. Es la única manera de nosotros lograr desescalar la violencia que se está viviendo, pues no solamente en Cali y en el Valle, es peor acá, pero pues por supuesto se está yendo a otras ciudades como Bogotá, Pereira, Santa Marta y otras ciudades como que hemos visto la forma de actuar que es de una manera violenta. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y precisamente por eso la institucionalidad está un poco fracturada, o por no decir en una crisis, y es por esa poca conexión con el ciudadano.
esa reforma tributaria la hubiéramos consensuado, se hubiera hablado anteriormente, se hubiera visto la pobreza, el empobrecimiento que se estaba generando con esta pandemia y no haberla presentado así como la presentaron, afectando a los pensionados, a los asalariados, afectando a la clase media. Esa no era la forma de presentarla. Han debido presentarla para que los más ricos paguen, para que las entidades financieras paguen, para que las grandes empresas paguen y poder darle beneficios a la microempresa que es necesaria, que es quien realmente genera el empleo, el 80% del empleo de nuestro país. ¿Qué estamos haciendo desde el partido? Esta semana no hemos presentado propuestas, que hay que hacer una reforma que tiene que ver con la parte fiscal para poder solucionar el déficit fiscal, pero por sobre todo para poder generar y aumentar los programas sociales que hoy tenemos. Eso es importantísimo porque con la pandemia no se ha acabado, seguimos teniendo el problema sanitario y por supuesto la pobreza va a seguir si no implementamos y si no aumentamos los programas sociales que hay hoy y para muchas más personas. Entonces se necesitan los recursos para eso, pero se debe hacer un consenso, se debe hablar con todos los sectores. Y lo que está haciendo el partido de la U es precisamente esta semana no presentar propuestas, estamos haciendo unas audiencias públicas con nuestros militantes, con las personas que quieran estar, para escucharlas, para saber qué es lo que están pensando y así de esa manera nosotros poder consolidar esas propuestas y ahí sí presentarlas al gobierno en la próxima semana o en 2 semanas. Pero tenemos que hacer el ejercicio y lo estamos haciendo desde el partido, tanto regionalmente como desde el nivel central. Presidenta, la última pregunta y es: normalmente en las mesas de los diálogos salen unas propuestas, hay unas propuestas que se pueden viabilizar desde el Ejecutivo, pero hay otras propuestas que tienen que pasar por el Congreso de la República. ¿Cree usted que en pleno año preelectoral, quizás con esta falta de oxígeno que se genera a raíz de las protestas, de la falta de confianza también en el Congreso de la República, sería posible hacer reformas importantes, dentro de ellas, así fuera una reforma, una ley, una reforma tributaria, así fuera de menor tamaño? ¿Sí tiene ese oxígeno el Congreso y esa capacidad de poder legislar en pleno año preelectoral? Mire, para generar confianza hay que hacer las cosas bien. Y yo creo que no se hizo bien en presentar la reforma tributaria como se presentó, pero por supuesto se necesitan los recursos y yo sí creo que ahora hay que actuar. Uno, urgentemente los diálogos. No podemos esperar hasta la otra semana. El presidente tiene que empezar los diálogos ya, con los jóvenes, con los que están en el comité del paro y por supuesto con los otros sectores. Segundo, claro que se necesitan otras reformas, una reforma muy importante como la reforma política, donde haya más transparencia, donde haya más inclusión democrática, donde haya sistema de información. Por supuesto que necesitamos una reforma a la justicia para que haya más oportunidad, más objetividad y acabar con los problemas de corrupción. Necesitamos una reforma a la seguridad social, una reforma estructural, no como la que tenemos en el Congreso de la República, que no es una reforma estructural, que solamente son modificaciones que se le hacen, pero que esas modificaciones que se le hacen están contenidas en otras leyes y que se puede reglamentar por parte del gobierno nacional. Reforma laboral, pues por la problemática que tenemos hoy de informalidad, de desigualdad y de desempleo que tenemos, pero este no es el momento. El momento de ahora es para mirar cómo logramos generar más recursos para disminuir el déficit fiscal y poder lograr mejorar, ampliar y aumentar los recursos que se le dan a la gente pobre y vulnerable en los programas sociales. Ese sí hay que hacerlo ahora. Y pues por supuesto va a ser de acuerdo a ese consenso que se realice. Pero estas otras reformas que son estructurales y que se necesita hacerlas, pues este no es el momento para realizarlas. Y la última pregunta, ¿usted sí cree que tiene el espacio el Ejecutivo y hay la voluntad de las diferentes organizaciones políticas para llegar a un gran consenso nacional y poder elaborar así sea una agenda de unos mínimos donde todos estén de acuerdo, o todavía falta mucho por ver? Yo sí creo, siempre y cuando no se toque a las personas naturales y siempre y cuando no se toque el IVA, las cosas se pueden realizar y generar consensos, porque esa es la idea, tocar a los más ricos
a las empresas más grandes, no a las MIPYMES y a las entidades financieras. Y por supuesto, normalización tributaria y otras cosas que puedan hacer que se generen más recursos. Por ejemplo, las excedentes fiscales o las excedentes de fiscales que tuvo el Banco de la República, pues esos son recursos que deben de entrar precisamente a paliar esta crisis que tenemos. El aumento del precio del barril del petróleo en dólares, que aumentó de $53 cuando fue el presupuesto y ahora está en $64, eso da más o menos 5 billones de pesos. Es decir, hay otras cosas en las cuales nos podemos poner de acuerdo, podemos hacer propuestas y llegar a un ajuste fiscal, por decir algo, para disminuir el déficit, pero sobre todo para mantener y aumentar los programas sociales. Y frente a las otras reformas quedarían para agendas futuras, es decir, quizás la única en el Congreso sería una reforma acotada tributaria y las reformas de la salud, de empleo, sería para el siguiente gobierno y el siguiente Congreso. Yo sí pienso que tiene que ser así. Eso es lo que yo pienso y creo que es lo lógico en el último año antes de las elecciones. Pues doctora Dilian Francisco, presidenta del Partido de la U, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber tenido esta conversación, los dilemas de la conversación en medio de la crisis desde la mirada de los partidos políticos y de quienes toman decisiones dentro de los partidos políticos. Fue para mí un placer haber acompañado en este especial de Canal Capital sobre la protesta, sobre el derecho a la protesta y sobre los diálogos que se abren. Buenas noches.